pues encaramos ya el último tramo del programa y lo hacemos con entrevista que tiene seguro muchísimos puntos de interés para los que sean padres, tengan chavales en edad escolar, en cualquier caso para todos nosotros, porque como riojanos, como miembros de esta sociedad, tenemos mucho siempre que aprender y que conocer sobre el ámbito educativo. Nos acompaña Alberto Abad, que es director general de Innovación Educativa. Don Alberto, muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos en este programa, en esta casa. A vosotros por invitarme. Que tantas veces hemos hecho eso de descolgar el teléfono, llamar, charlar, pedirle un ratito a Alberto, antes, durante estas responsabilidades, pero antes también, antes también, en muchas ocasiones. Lo primero, vamos a poner una sonrisa, de seguro, en Alberto Abad, compartiendo las imágenes del nuevo Instituto Sagasta. Qué ganas, qué monumento, qué espectáculo y qué sitio más emblemático del cual pues Alberto conoce extraordinariamente bien, ha sido allí pues director durante muchos años y por fin lo tenemos ya lo ve, vivo, con chavales y con, yo creo, un sentimiento de orgullo en la ciudad y en la comunidad. Sí, sin ninguna duda. Y durante los sábados desde mediados de enero, hasta ahora se están haciendo visitas guiadas y yo me encargué de hacer todas las visitas guiadas desde mediados de enero hasta primeros de marzo. Y la verdad es que veías en la cara de las personas que han venido a visitar, de rango de edad muy amplio, claro, una cara de sonrisa y de asombro también, ¿no? Porque pues muchos exalumnos, ¿no? Sí, muchos. Por ejemplo, estuvieron dos señoras, una terminó en el año 45 y otra terminó en el año 47. Qué barbaridad. ¿Vale? Y claro, todos eran sorpresa, ¿no? Sorpresa de lo que les ha gustado, cómo ha quedado, pero también sorpresa porque todos trataban de encontrar su instituto. Y claro, no lo han encontrado, ¿vale? No lo han encontrado porque la idea de la reforma era llevarlo lo más parecido a 1900, y claro está, de esos no tenemos. De esos no hay. Bueno, pues ahí está, que por cierto, una institución, una infraestructura que está siendo también lugar de reunión, de encuentro, de actos culturales, más allá de los meramente educativos y de la agenda del propio instituto, ¿no? Claro, es que una de las cosas importantes del centro es que da respuesta no solo al tema de educación, sino también al tema cultural. Y es que está en el centro. Entonces es muy codiciado tener un salón de actos como ha quedado, que ha quedado maravilloso, fabuloso, tenerlo en el mismo centro de la ciudad, ¿no? Entonces, claro que está siendo candidato a realizar muchas actividades. Bueno, pues don Alberto, vamos a charlar sobre asuntos de actualidad, pero antes también un vistazo no al pasado más reciente, al Instituto Sagasta, sino a esta legislatura. Vaya complicación, vaya COVID, vaya protocolos que hubo que articular en todos los ámbitos, especialmente también en el educativo. ¿Cómo lo ve ahora uno con esta distancia que nos da la cierta tranquilidad sanitaria que tenemos ya en el último año, más o menos? Pues fíjate tú, a nivel de control temporal existe esa situación de decir, uff, qué lejos está, ¿no? el tema del COVID. Y después que no hemos tenido tiempo para hacer todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Porque claro, lo primero era tratar de solventar el grave problema que era el recuperar que viniesen todos los alumnos a los centros. Después, claro, encima estamos en esa necesidad de hacer los cambios que teníamos que hacer, ¿no? Que eran todo el tema de cambios educativos, tanto de currículum como de convivencia. ¿Satisfechos? Pocos contagios hubo en las aulas, creo que se controló francamente bien. Sí, yo creo que la ventilación muy bien, y las medidas, ¿no? que al final todos los agentes que intervinieron pues, tuvieron un comportamiento ejemplar. Gracias a eso, pues creo que solo se cerró íntegramente un centro en Calahorra. Eso es. Y bueno, se llevó como se pudo, pero se llevó bien, ¿no? Creo que la parte fundamental era que los estudiantes estuviesen en las aulas, eso se consiguió y no hubo graves problemas. Efectivamente. Lo que sí que hemos visto con el paso de los meses es la enorme cicatriz emocional que nos dejó el COVID y que también a los chavales, a los estudiantes, no solo en el ámbito educativo, también en el de relaciones personales, familiares, les ha dejado. Hay preocupación en la consejería, como la hay en toda la sociedad, por la salud mental de los más jóvenes, ¿no? Sí. Como dice una compañera de mi dirección general, lo que había era una botella de Coca-Cola que el COVID lo ha agitado mucho y ahora lo hemos abierto, ¿no? Entonces, claro, el COVID yo creo que ha sido la espoleta, el detonante que ha provocado esta salida de problemas de
bienestar emocional, ¿no? Claro, al final la salud mental, uno de los condicionantes es el bienestar emocional de todas las personas. Claro, nosotros en nuestra parcela, la educativa, pues viene acrecentada por determinadas situaciones que generan determinadas tensiones y que ahora a lo mejor se soportan de una manera distinta a como se soportaban antes. Pero fruto de ese agitamiento de la botella de Coca-Cola que ha habido durante ese periodo del COVID, que ha sido muy duro. Entendemos que entonces ya nuestros jóvenes o esta generación de chavales ya estaban en una situación de cierta vulnerabilidad. Claro, estaban en cierta... pero hay que entender, ha habido niños que gran parte de su adolescencia lo han pasado encerrados. Entonces, claro, si nosotros como adultos pensamos que a un niño de 15, 16 años no se le puede dejar salir de casa, y así ha estado durante un gran periodo de tiempo, y que las relaciones que haya podido tener ha sido a través de una pantalla, es muy triste. Y claro, ha habido situaciones tensas entre las propias familias y no podían salir de ese entorno, ¿no? Entonces, claro, ha sido una situación muy grave que ahora está generando ese tipo de situaciones, ¿no? Y después, bueno, tampoco ayuda a todo, ¿no? Estamos en una situación en un contexto en el que parece ser que todo es malo, ¿no? Porque han salido una situación en la que se va a acabar el mundo por cambio climático, hay una guerra. Además, una guerra que la estamos viviendo en directo, ¿no? Sí. En muchos centros han visto cómo han llegado alumnos nuevos y han venido con el letrero de que vengo de una guerra. Sí, sí. Entonces, claro, es una situación de desasosiego, ¿no? Y el desasosiego no va a generar una estabilidad emocional y, en consecuencia, pues va a generar problemas como ansiedad, depresiones o demás. Desde luego. El consejero nos ponía sobre la alerta hace unas semanas, dando esa cifra de esos, creo, siete intentos de suicidio, sí, en las aulas riojanas. De repente se pusieron todos los focos y entendimos que ya se estaba trabajando en el propio Ejecutivo riojano y también en la Consejería, sí, para abordar esa realidad, ¿no? Sí, sí. A ver, se han articulado una serie de medidas, ¿vale? Estas medidas no necesariamente van a generar unos resultados de fin de problemas. Ni inmediatos. Ni inmediatos. Claro. Es una forma de trabajo a un largo plazo, pero con una continuidad. Entonces, claro, desde los simples currículos, ¿no? Se ha denigrado, ha habido un periodo de tiempo en el que se ha denigrado que se tuviese en cuenta la situación emocional del alumnado a la hora de impartir una clase de matemáticas. Cuando resulta que a lo mejor nosotros, de forma a lo mejor inconsciente, ¿no? Generamos una situación de cierta humillación que va a generar una situación de ansiedad en el alumnado. Entonces, claro, eso hay que recogerlo. Entonces, en currículum se está recogido el tratamiento emocional. Se ha establecido unas actividades, en este caso como alternativas a las religiones, que va sobre la educación emocional. Ahora se están formando los coordinadores de bienestar, se han creado las figuras de coordinadores de bienestar con horas exclusivas para tratar de hacer ese centro que sea un centro seguro, un centro donde el alumno se pueda encontrar bien, ¿no? Entonces, se van poniendo medidas. La semana pasada publicamos el protocolo para tratar de paliar en la medida de lo posible el suicidio, que no va a ser tampoco una solución inmediata, pero por lo menos hay unas guías, hay unas formas de actuación y, por ejemplo, en el caso del protocolo hay una parte que a mí me parece fundamental, que es tratar de dejar claro que hay una serie de mitos que no están evidenciados. Como por ejemplo, que no es bueno hablar del suicidio. No, está demostrado que es necesario, no es que sea bueno, es que es necesario, ¿no? Entonces, son esas pautas que se están dando, o esa formación. Este mismo sábado, en el Colegio Rey Pastor, se estuvo dando una formación, sí, a docentes de todos los centros sostenidos con fondos públicos sobre precisamente educación o bienestar emocional. Veíamos también imágenes de una de esas reuniones, de uno de los charlas, creo que en el de Lúyar se empezó también, ¿verdad? Y hace unos días Diario La Rioja también nos mostraba la realidad del absentismo, que siempre se ha dado, que siempre se ha producido, y especialmente en ciertas franjas de edad y ciclos educativos, y a la que también el Ejecutivo y la Consejería tratan de solucionar. Usted decía, ¿no? Es un problema complejo, se mezclan muchos factores, cada caso es distinto, pero desde luego no es bueno que los chavales... no, hombre, lo primero que quiero hacer es quitar un poquito la alarma, ¿no? Porque cuando se habla de asentismo, ya se nos viene. Entonces, vamos a los datos. Actualmente tenemos 52 casos de asentismo abiertos en secundaria. Eso es. En una población de 13.500 alumnos en secundaria, es decir, representa el 0,4%.
traducido a situaciones reales. En un centro en el que tengan 2 líneas de la ESO, es decir, 2 grupos, habrá un alumno al que le se ha abierto un expediente de absentismo. Si ya nos vamos a primaria, baja muchísimo, pasa a ser un 0,02% de los alumnos. Ya nos haría falta un centro de más de 10 líneas para poder tener un caso. Sí. Entonces, eso no quita que sea importante el tratar de paliar la falta de asistencia a clase, ¿vale? Y en esos casos en los que puede ser grave, tratar de poner los medios para que acuda a clase. Porque claro, sin acudir a clase, difícil será que pueda obtener el título de la ESO. Naturalmente. Pues ahí veíamos también esa información y yo no sé si se plantea un reto ante el mundo en el que estamos, ante la cantidad de estímulos que reciben los chavales y a veces círculos familiares en los que se va desprestigiando un poco la educación. Pasaba en décadas anteriores, tú tienes que ponerte a trabajar, tú enseguida ya. Si se está abriendo de nuevo un poquito esa rendija que durante décadas parecía que estaba cerrada, ¿no? Y entendíamos todos que una buena educación, unos años en clase eran lo mejor para garantizar un buen porvenir. Sí, a ver, si yo veo la educación como un puramente sentido mercantilista, tendríamos que, el sistema educativo tendría que ser el garante de que ante una entrevista de trabajo, con la presentación del título, la empresa que te va a contratar tuviese ya la justificación para decidir si te contrata o no te contrata. Claro, pero eso no está sucediendo ahora. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor precisamente no solo tenemos que ver ese carácter mercantilista, hay que formar en otro tipo de conocimientos que no sean el puramente destinado al mundo laboral, pero sí que es cierto que a lo mejor en el mundo laboral dicen, oye, estáis formando en algo que a mí no me resulta de todo viable, ¿no? Claro. Entonces creo que ahora se está orientando a formar más en que las personas sean competentes, que las personas acumulen conocimientos. Sí. Porque yo, mi enciclopedia Espasa no es capaz de hacer nada, pero acumula mucho conocimiento. Entonces no queremos pretender que una persona solo sea la acumuladora de conocimientos, porque, por ejemplo, podemos ver ahora que el ChatGPT puede provocar que ese tipo de personas que solo acumulan conocimiento sean barridas. Sí. Entonces tenemos que provocar que sean algo más, que sean competentes. Y ojo, para ser competentes necesitas tener conocimientos. Yo no puedo ser competente en nada si no sé nada. Efectivamente. Vamos a ir finalizando, señor Abad, con una reflexión también que tiene que ver con el absentismo, un poco con el bienestar emocional de los chavales, y es el del acoso escolar, el del acoso en las aulas, que no decimos nada nuevo. Todos lo hemos conocido de una u otra manera, siendo chavales en el colegio, hemos visto situaciones, siempre se ha dado, el ser humano es así, los años de la infancia y la juventud son tristemente como son, para muchas cosas, para otras, desde luego, muy buenos y muy positivos, pero en este contexto que decía usted de botella agitada, ese condicionante pues todavía es mucho más doloroso. Hay un problema de acoso, se detectan rápido, muchos de los profesionales dicen, si es que no tengo medios, si es que no puedo hacer más, si es que nos culpan a los profesores y estamos haciendo todo lo que podemos. Sí, a ver, lamentablemente lo que has comentado, ¿no? Siempre va a haber situaciones de acoso, pero lo que vamos a tratar de hacer es procurar que sean las menores posibles y lo siguiente es tratar de identificarlos lo antes posible. Claro, y hay una cosa muy importante. La convivencia es de todos. Todos tenemos que participar. Por lo tanto, todos tenemos que estar ojo a visor a detectar posibles situaciones que pueden ser acoso o no, ¿vale? Porque hay que distinguir también situaciones que aparentemente son acoso de otro tipo de situaciones que también son muy normales, ¿no? Y son muy normales y generalmente siempre inducidas por el hecho de ver al otro como distinto de mí, ¿vale? Esto puede generar una situación de maltrato, de bromas, o acoso. Y eso es lo que es importante, ¿no? Ir distinguiendo. Para eso va a ser importante también la formación de todos, de familias, de alumnos, de docentes, porque todos tienen que intervenir en la convivencia. Terminamos, director, echa de menos las pizarras, las aulas, los alumnos, los pupitres. Echo mucho de menos tratar con alumnos. Sí. Sí, muchísimo. Después la pizarra es un instrumento. Pero sí, echo mucho de menos. Ayer estuve un ratito en un aula para niños con trastorno autista y la verdad lo pasé muy bien hablando con ellos, pero muy bien, lo echaba mucho de menos, muy bien, porque no sé, no es por nada, ¿vale? Pero son personas que todavía no tienen malicias,
¿vale? Son en ese proceso en el que las adoptan o no, pero son sinceros. Y si ser sincero no quiere decir que te digan lo que te agrada, ¿eh? Está claro. Entonces, pero es eso, ¿eh? Sí, pero sí, lo he hecho sí. mucho de menos. Bueno, pues esto es muy largo y los que son como don Alberto, profesores vocacionales, que lo llevan en la sangre, seguro que tienen ocasión de reencontrarse con los chavales, con los alumnos, si no es en las clases, en los despachos, en los que también se trabaja mucho para que tengan unos ciclos formativos lo mejor posible, no solo, como decía usted, desde el punto de vista del conocimiento, sino también de la convivencia y de la gestión de las capacidades. Pues que acabe muy bien la legislatura, que tengamos buenas noticias y no estemos dando informaciones como las que a veces tenemos la obligación de contar. Gracias, don Alberto, y hasta la próxima. Gracias a todos. Bueno, pues nosotros terminamos el programa, pero lo hacemos con un contenido que nos lleva de las aulas hasta el Parlamento de La Rioja, hasta el Parlamento de nuestra comunidad, con, ya lo saben, ese concurso nacional de pintura y con 2 testimonios de 2 de los ganadores. Bueno, la obra premiada en el certamen forma parte del proyecto titulado Glitchland y bueno, dentro de este proyecto lo que me interesaba era hacer una representación del paisaje dentro del contexto contemporáneo y actual, atendiendo también pues a elementos propios de lo que es la tradición del género pictórico del paisaje. Entonces, pues por un lado hay una referencia o ciertas intuiciones que se van acercando a movimientos artísticos como es el romanticismo, con la representación, por ejemplo, de lo que es el paisaje alpino y de la montaña, con todo el significado, ¿no?, que conlleva pues este tipo de paisajes, ¿no?, dentro de lo que es la cultura occidental. Y por otro lado también relacionarlo con lo que es el cambio, ¿no?, que se va dando de una manera tan rápida de la tecnología, ¿no? O sea, es cómo va afectando, ¿no?, de alguna manera en nuestra vida y en nuestro día a día y cómo nos relacionamos también con el entorno. La obra refleja un poco pues esa sintonía o esa relación con el mundo digital y con el mundo científico. Por un lado, pues hay como referencias al mundo científico y los estudios del territorio, ¿no?, como puede ser, pues por poner un ejemplo, pues mapas térmicos, ¿no? Y por otro lado también pues hay una relación también con el mundo digital, con la fotografía. La obra pues como que tiene una reminiscencia, ¿no?, a lo que es un negativo fotográfico. Y por otro lado también pues con lo que es esa relación, ¿no?, con el uso del color y las pantallas y esa digitalización y virtualización del mundo. Entonces el uso del color, incluso la composición, pues guarda una relación de alguna manera en la que se juega a realizar un trampantojo, ¿no?, entre lo que es la imagen digital y la pintura. O sea, la imagen de por sí nos lleva a tener esas relaciones con el mundo digital, pero se parte desde el medio pictórico y se atiende también pues esa tradición, ¿no?, de la representación del paisaje pues a través del medio de la pintura. Bueno, pues supone de alguna manera una doble alegría. Pues por un lado, o sea, como riojano que soy, pues es todo un orgullo, ¿no?, pues recibir un premio nacional en tu tierra, pues a través de una institución, ¿no?, como es el Parlamento de La Rioja, que es pues al final la casa de todos los riojanos. Y por otro lado, pues también es un premio de relevancia nacional que de alguna manera pues encumbra un poquito más a lo mejor la carrera del artista, ¿no?, le da visibilidad. Entonces, pues por un lado, pues doblemente feliz en ese sentido, pues porque, bueno, pues es un orgullo en ese sentido poder estar representado a través de esa pieza en una institución tan relevante y una colección tan importante que se ha ido construyendo a lo largo de estos últimos años.
Y por otro lado, pues ese espaldarazo pues también a nivel curricular, pues de lo que puede suponer un premio de estas características, ¿no? Pues a nivel nacional. Así que muy contento. Después, pues bueno, dentro de la carrera artística, ¿no? Pues este tipo de premios pues vienen un poco pues como a dar una mayor estabilidad también a la carrera de un artista, y bueno, es un espaldarazo también a nivel curricular que, bueno, que también ayuda a preparar futuros proyectos, ¿no? y a trabajarlos de una manera pues mucho más profesional. Después también pues este proyecto pues por ejemplo pues se ha podido ver a través de diversas exposiciones, una individual que se desarrolló aquí en Madrid hace algo más de un año. También se va a poder ver en la feria SP en Sao Paulo, en Brasil. Y bueno, espero que en breve pues, se pueda también disfrutar en la misma ciudad de una exposición individual en una galería de arte. Desde Estambul, yo soy Sofía Moreno, Premio Joven del 13º Certamen de Pintura del Parlamento de La Rioja, y os saludo desde aquí, desde esta parte de Turquía, porque actualmente estoy siendo becaria del programa CULT de la ECID y el Ministerio de Asuntos Exteriores en materia de gestión cultural y diplomacia científica. Voy a estar aquí hasta el 30 de junio y para mí ha sido un orgullo y un privilegio recibir este año justamente el Premio Joven del 13º Certamen del Parlamento de La Rioja, donde además con una obra que para mí es muy importante, que es el tercer paisaje, ¿no? Que habla de un lugar residual, de un paisaje salvaje que se ha quedado fuera de planes de urbanismo, pero que sin embargo es muy importante para el desarrollo de flora y fauna autóctona en medios rurales que están al lado y muy cerca de mí, ¿no? Esto lo estoy desarrollando también, esta sensibilidad, en mi tesis doctoral, entonces me ha parecido muy bonito que el cuadro que se va a quedar en la colección del Parlamento de Pintura de La Rioja, de mi tierra, sea justamente este que tanto me representa o representa lo que estoy haciendo. Y los esquemas que veréis que están encima del paisaje están sacados del libro homónimo de Gilles Clement, que se hizo en el año 2004, y que son sus mapas, pero es mi interpretación de sus mapas y de sus esquemas. Así que espero que os guste mucho el cuadro y todos los demás que están seleccionados este año, y desde aquí quisiera dar las gracias y pedir una larga vida a este concurso y sobre todo a este premio joven que tanto nos motiva a los jóvenes a seguir pintando y a seguir produciendo artísticamente. Así que un saludo muy grande desde Estambul.